Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos al Seminario Permanente de Derecho Animal y Ambiental. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos al doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga, un gran amigo y alguien que admiro mucho y con una gran trayectoria. Entonces, pues me permito eh, presentarles a ustedes una breve semblanza de su trayectoria, que es muy vasta. Nos va a presentar el tema ecofascismo y bioética. Y bueno, Miguel Eduardo Morales Lizárraga es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, con estudios terminados de Filosofía por la UNAM, profesor definitivo B por oposición de las materias de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de asignatura de Teoría del Derecho 1 y 2 en la Universidad Iberoamericana, especializado en Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Filosofía de los Derechos Humanos y Ética en su vertiente crítica, autor de varios artículos en sus líneas de investigación y del libro Ética Posmoderna y Derechos Humanos, Antropología Filosófica Jurídica, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019. Adelante, Miguel, bienvenido y muchas gracias a nuestro público que nos sigue. Muchas gracias, estimada Aida, por la presentación y sobre todo por la invitación a ti y al seminario, por recibirme y darme la oportunidad de expresar aquí algunas ideas. En este caso, pues, ecofascismo y bioética. Voy a compartir una sencilla presentación, con algunas ideas, que me van a servir de guía y que espero que también les sirvan de guía a quienes nos estén acompañando, conforme yo voy platicando, pues que puedan ver ahí las ideas principales. Bien. Pues ecofascismo y bioética. Entonces, me parece que que el término ecofascismo es lo suficientemente reciente como para haber despertado en varias personas a las que les platiqué que iba a platicar de este tema. Les comenté que iba a platicar de este tema y se mostraron, a pesar de ser personas bastante cultas en términos técnicos, ¿no? En filosofía del derecho, e inclusive en áreas de bioética y derecho ecológico, perspectiva de sustentabilidad, sostenibilidad. Les pareció que más bien no conocían el término, lo cual me extrañó un poquito. Y lo que me hizo pensar fue que pues, es entonces lo suficientemente reciente como para suscitar esa reacción y ese interés. Sin embargo, el término se puso muy en boga a finales de los años 70 del siglo pasado, con la Revolución Verde. En los años 90 nuevamente volvió a estar en boga. Y ya más recientemente, el último impulso que tuvo el término, o que ha tenido el término, principalmente fue durante la pandemia de COVID-19, por las razones que tendré oportunidad de platicar en un momento. Entonces, ¿qué es el ecofascismo? Porque además el término es bastante rimbombante, ¿no? Sobre todo actualmente, que hay una batalla cultural, le llaman, una lucha nuevamente de ideologías. El término fascismo, desgraciadamente, se ha vaciado de contenido porque en la batalla todo mundo
se acusa de fascista y se le llama fascismo a cualquier cosa, y entonces cuando se le llama fascismo a cualquier cosa se vacía de contenido, o cuando se utiliza un término indiscriminadamente se termina vaciando de contenido, ¿no? Entonces el ecofascismo es un término que por derivación pues va a tener este mismo problema. El ecofascismo entonces es una corriente principalmente ideológica, ¿sí? Entendiendo a la ideología en sus dos formas. La primera, la forma neutra, simple y sencillamente una forma de pensar la realidad y una forma de realizarse de relacionarse con la realidad a partir de esa misma forma de pensar, ¿no? Regularmente una forma de pensar basada no solamente en ideas, ¿no? Sino en ideas organizadas a partir de principios. Ideología ya en un sentido negativo, como justamente un conjunto de ideas que encubre, justifica y perpetúa relaciones de opresión, relaciones de dominio opresivo. No todo el dominio es opresivo, pero ya el dominio debe de alertarnos que probablemente se corra al espectro de la opresión, ¿no? Entonces, por eso al dominio le tenemos que poner límites, regularmente límites político-jurídicos, como los derechos humanos. Entonces, bueno, pues es una ideología, una forma de pensar que combina elementos del ecologismo radical, con ideas fascistas o autoritarias, promoviendo un enfoque extremista para abordar la crisis ambiental. Aquí el ecologismo radical hay que ubicarlo principalmente en ideologías que están corridas al espectro del progresismo o de la izquierda, y también hay que tener en cuenta que el fascismo es un autoritarismo, pero que no todo autoritarismo, no todo totalitarismo es fascista. Y que el fascismo, y esto es parte de la lucha que se ha tenido a últimas fechas, de que se arroja el epíteto a ambos espectros, a ambos lados del espectro político. El fascismo es un autoritarismo exclusivamente de ultraderecha, ¿sí? Entonces, se está combinando un ecologismo radical, ¿sí? Que va a estar corrido al espectro de izquierda con ideas fascistas que están corridas al espectro de la derecha. Y esto parece contradictorio, pero espero que pueda yo resolver la aparente contradicción en un momento más adelante, promoviendo un enfoque extremista para abordar la crisis ambiental. Entonces, ¿cuáles son las características y qué pseudosoluciones va a presentar el ecofascismo? Las características es que ante la degradación ambiental, ¿no? Se van a presentar una serie de soluciones, pero se piensa, ¿no? Se ideologiza que esta degradación ecológica es causada por un exceso en la población, es causada por la inmigración, por el consumismo, por la globalización, y en este sentido hay que diferenciar entre globalización y globalismo. Y entonces ahí aparecen aparentemente elementos que pueden parecer de izquierda, ¿no? Con las soluciones que se van a proponer. Las soluciones entonces están basadas principalmente, ¿no? En nacionalismo étnico, control poblacional coercitivo y supremacía de grupos de élite, principalmente élites económicas, y como las élites económicas actualmente de manera principal o fundamental están identificadas con la
con los movimientos de derecha blanca, entonces estamos hablando de élites blancas, ¿no? Características específicas. Llevan hasta el extremo el maltusianismo. Inclusive se habla de un neomaltusianismo para distinguirlo del maltusianismo clásico, aunque están evidentemente emparentados y prácticamente no hay solución de continuidad, ¿no? La continuidad se mantiene entre el maltusianismo clásico y el neomaltusianismo, ¿no? Entonces, este maltusianismo dice la sobrepoblación es la principal causa de la crisis ambiental, pero esta sobrepoblación se le echa la culpa a los países no occidentales, ¿no? Por lo tanto, se van a proponer medidas eugenésicas o restrictivas para reducir a la población indeseable o hacer una selección. Y ahí aparecen características de darwinismo social, que es también muy característico de los diferentes fascismos, ¿no? Y de la ideología nacionalsocialista, de la ideología racista del nacionalsocialismo, ¿no? Las razas superiores son las que deben de sobrevivir o las que sobreviven, y las razas inferiores son las que deben de perecer o deben de estar subordinadas, ¿no? Entonces ahí aparece notas de darwinismo social. Me regreso a la idea de maltusianismo. Recordemos que Malthus dice la producción de sustento para la humanidad crece geométricamente. Y en cambio la humanidad está creciendo de una manera desproporcional aritméticamente. Por lo tanto, va a haber algún momento en que los recursos van a ser escasos, eh, la, eh, eh, en relación a una sobrepoblación, y por lo tanto va a haber que o acaparar esos recursos o hacer medidas de control poblacional. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Aunque la fecha de sobregiro del planeta cada vez es más temprana, el sobregiro del planeta significa que los recursos necesarios para el mantenimiento de la humanidad durante un año se acaban antes de que se cumpla el año, ¿no? Entonces, se estaba acabando primero en promedio en septiembre, a inicios del siglo XXI era en agosto, y ahora estamos agotando los recursos ya en julio, llegando a la frontera con junio, ¿no? Entonces, nos estamos sobregirando en el consumo. Sin embargo, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que el planeta produce recursos suficientes. Algunas estimaciones suponen como para sostener al doble de la humanidad de lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, actualmente tenemos 8.000 millones de seres humanos. Algunos calculan que puede sostener hasta 11.000, 12.000, y algunos calculan que hasta el doble, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué se da esta disparidad? Por la irracionalidad en el consumo y la desigualdad en el consumo-producción. ¿Qué quiere decir esto? Entre Europa y Estados Unidos están sobregirando el planeta, pero muchísimo más de lo que nos da el cálculo de sobregiro a nivel mundial, ¿no? O sea, Estados Unidos consume cerca de 4 veces lo que consume el planeta, ¿sí? El resto de la humanidad, ¿no? Y Europa, el estimado es que consume cerca de 3 planetas, ¿sí? O sea, de 3 veces lo que consume la humanidad. Y segundo punto, muchos de esos recursos, sobre todo el cálculo que se tiene o que yo tengo registrado, que tengo ahorita en el radar, es en cuanto a alimentos.
¿sí? De los alimentos que se producen, el norte global está tirando en buen estado cerca del 40-49%, casi el 50% de los alimentos se van sin tocar a el bote de la basura. ¿Sí? Y entonces, pues todo lo que significa producir esos alimentos, ¿no? Por ejemplo, un kilo de carne significa N número de kilos muy desproporcionado, N número de kilos de pastizaje, N número de litros de agua, solamente para un kilo de carne. Pero no toda la población mundial puede consumir carne y sobre todo carne de buena calidad. Entonces la desproporción es muy grande. Por lo tanto, hablar de maltusianismo sin tener en cuenta estos datos que les acabo de proporcionar, pues justamente a la hora de proponer medidas, las medidas resultan fascistas, ¿no? Resultan excluyentes, ¿sí? Y prácticamente asesinas. Nacionalismo ecologista. Este nacionalismo ecologista sí tiene un antecedente directo, ¿no? Porque sí podemos encontrar un tipo de ecofascismo que se llama ecofascismo histórico, que se relaciona directamente con las políticas ecologistas o ecológicas del nacionalsocialismo, por lo menos de la primera etapa. ¿Sí? Después, el nacionalsocialismo en una segunda etapa va a industrializarse y va a intentar mantener una industria amable con el ambiente, pero eventualmente, sobre todo ya para cuando se declara la guerra total, pues ya va a ser el sálvese quien pueda, ¿no? Pero este ecologismo este ecologismo del ecofascismo histórico está íntimamente relacionado con su ecología, perdón, con su ideología racista. O sea, está relacionado con la idea del espacio vital, o sea, el espacio vital para los alemanes. Los alemanes necesitan expandirse, ¿sí? Y tienen derecho a expandirse porque son la raza superior, y necesitan expandirse, pues para desarrollar toda su capacidad y toda su potencia, y de ahí el anexionismo y el imperialismo que desarrollaron. Y también relacionado con la idea de sangre y tierra, que era otro de los motes, de los lemas del nacionalsocialismo. Sangre y tierra, o sea, pureza de sangre y pureza de tierra, ¿no? Y para que haya pureza de tierra, tenemos que purificar la tierra de las razas inferiores. Y ojo, hay que tener muy en cuenta que estas ideas no eran exclusivas de los alemanes nacionalsocialistas, ¿sí? Eran ideas que estaban flotando en el ambiente, ¿sí? Ideológico de todo el mundo occidental de la época, o sea, Inglaterra, y Estados Unidos también reproducían estas ideas. Recordemos la idea de América para los americanos que se ha vuelto a poner de moda con Trump. ¿Sí? América para los americanos significa solamente los blancos. ¿Sí? Los blancos, pietistas, vamos a exterminar al resto de los nativoamericanos para tener nuestra tierra, porque ese es el destino manifiesto. Y lo mismo pensaba Inglaterra. Pensemos en el colonialismo y el imperialismo inglés alrededor del mundo, ¿no? Entonces, no son propias nada más de países que enarbolaron la bandera del fascismo de manera expresa. Los países que se autodenominaban liberales, democráticos y luchadores por la libertad, también tenían estas ideas detrás. Eh, el ejemplo es que en la actualidad el movimiento alt-right, que buena parte de este movimiento está detrás de Donald Trump
y del supremacismo blanco de Estados Unidos, ¿no? Alt-right es la derecha alternativa, ¿no? Pero es alternativa a la derecha democrática de Estados Unidos, o sea, es la ultraderecha republicana, ¿no? La que representa Donald Trump. Están intentando impulsar un proyecto ecofascista o un proyecto ecologista en una región que le llaman Cascadia, que está compartiendo entre tres estados, Washington y otras regiones, este, donde quieren aventurar este proyecto de un ecologismo, pero blanco, ¿no? Completamente blanco, de supremacismo blanco. Se usa el discurso de salvar nuestra tierra para justificar políticas y prácticas xenofóbicas, ¿no? Entonces, ciertas naciones o etnias tienen derecho natural sobre los recursos, excluyendo a inmigrantes o grupos marginalizados. El autoritarismo verde, y aquí vamos a tener dos grandes vertientes. El autoritarismo verde del capitalismo verde, ¿sí? Y el que sería propiamente ecofascista, de ultraderecha, y el autoritarismo verde se le denomina Green New Deal, ¿no? O sea, el nuevo trato, recordando el New Deal de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, pero con el apellido verde, ¿no? El Green New Deal, ¿no? O sea, son prácticas populistas, con una visión medianamente, o por lo menos en apariencia social, eh, pero que excluyen la democracia, la participación democrática de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones afectadas. Y entonces las soluciones ecológicas se toman de manera autoritaria y de manera vertical. Esas serían las dos vertientes. Un gobierno fuerte, entonces, que imponga medidas ambientales por la fuerza sin participación democrática. Pero ojo, tiene que ser una democracia radical. Cuando la democracia, como por ejemplo en Estados Unidos, está cooptada por las corporaciones o las empresas transnacionales, ¿sí? Por los grupos, las élites económicas, pues realmente no es una democracia, ¿no? Estamos hablando de una oligocracia o de una plutocracia, la que está tomando las decisiones y se está disfrazando de democracia porque le alcanza la urna al resto de la población, pero la decisión ya está ganada y ya está tomada de antemano. Eh, entonces hay que tener cuidado con esta idea de la participación democrática porque la democracia no está resultando, ¿no? Entonces tiene que ser democracia radical, radicalizar la democracia. Rechaza soluciones colectivas o internacionales, o sea, injerencia internacional. Ahí vemos nuevamente el rasgo del nacionalismo que es herencia del fascismo, como acuerdos climáticos globales, lo que hizo Donald Trump y lo que hizo Le Pen en Francia, ¿no? De salirse de los tratados internacionales en cuanto a cambio climático y prácticas ecológicas, ¿no? Y acusar a la ONU de ideología y acusar a la ONU de servir intereses, etcétera, etcétera. O sea, cuando no sirven a sus intereses, la acusan de servir a intereses ajenos. Eh, y romantización de un pasado mítico. Esta es una característica también heredada del fascismo clásico, ¿no? Cuando los nazis se denominaban la raza aria, ¿no? Más bien el vocablo es arya, y arya significa noble en sánscrito. Y se utilizaba en la antigüedad del Mahabharata, ¿no? El de la Gran Baratra. Recordemos que la India ha cambiado su nombre oficial por Baratria,
¿no? Recordando, ¿no? La Baratra mítica y la gran Baratra de los textos védicos. En este pasado, eh, ciertos grupos tribales guerreros invaden la India, sojuzgan a las poblaciones autóctonas y establecen el sistema de castas y el sistema religioso ideológico que se conserva después de cerca de 3 milenios, se conserva en la actualidad. Y entonces a esta clase conquistadora superior de origen desconocido, pero se asume que es indoeuropeo, ¿no? Se le llamaba la raza Arya. Y los alemanes nacionalsocialistas eh, asumen o quieren hacer creer, construyen el mito de que están emparentados con esa tribu de guerreros y que por lo tanto pues son puros y que son todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces hay una romantización de un pasado mítico, se idealiza, en el caso ya específico del ecofascismo, se idealiza a sociedades preindustriales o culturas ancestrales a menudo europeas como modelos de pureza ideológica, ignorando su contexto histórico real. Aquí hay que tener en cuenta que algunas de las soluciones que se plantean en contra del ecofascismo es el retomar algunas formas de relación de comunidades ancestrales, comunidades originarias o comunidades indígenas, ¿sí? Aprender cuáles eran sus formas ancestrales de relación, retomarlas, ¿sí? Para intentar paliar los efectos del ecofascismo y de la crisis ambiental y climática. Entonces, la solución, esta solución que se propone es buena siempre y cuando no se idealice a estas poblaciones que también tienen sus propios problemas. No hay que idealizar a las comunidades indígenas. Hay que aprenderles lo bueno, que tienen mucho de bueno que aprenderles y que ha sido oprimido, que ha sido relegado por el coloniaje que sigue existiendo, el clasismo que sigue existiendo, pero tampoco hay que idealizar, ¿no? Eh, Conspiracionismo y enemigos externos sería otra característica del ecofascismo, igual que en el fascismo clásico histórico, ¿no? Que culparon a los judíos, que culparon a los gitanos, que culparon a los polacos, que culparon a los eslavos, que culparon a las razas degeneradas de los males que estaban viviendo, principalmente la crisis económica que estaba atravesando Italia y Alemania en su momento. ¿Sí? Actualmente se culpa a grupos específicos, principalmente migrantes, corporaciones extranjeras, al multiculturalismo y al integracionismo cultural, ¿no? Hay una vertiente alemana de ecofascismo contemporáneo que inclusive propugna por la no mezcla de culturas y habla de un concepto muy interesante tomado de la termodinámica de la entropía cultural, ¿no? Entonces dice, si permitimos el multiculturalismo, va a haber una mezcolanza tal que las culturas se van a diluir, se van a homogenizar y la homogenización cultural es la muerte de la cultura, ¿no? Y entonces se culpa al multiculturalismo también de la crisis ambiental en lugar de culpar específicamente al verdadero culpable del problema, ¿no? El sistema económico global de un capitalismo de consumo extractivista, adictivo, ¿no? De consumo adictivo y de extractivismo ilimitado, ¿no? Otra característica es la desigualdad extrema, ¿no? Entonces, así como en la Alemania nazi se culpaba de la crisis económica a los judíos, pero también al Pacto de Varsovia, a las restricciones económico-militares que se tenían sobre Alemania,
se culpaba a todos estos factores de la desigualdad que había, ¿no? Entonces, la desigualdad actual también es causa de la crisis ecológica, la crisis económica, por otro lado, ¿sí? Y al mismo tiempo del surgimiento del ecofascismo como un intento reaccionario de solución a las crisis, ¿no? A la crisis económica, a la crisis climática, ecológica y de desigualdad social y económica. Y entonces, en lugar, las propuestas del ecofascismo, en lugar de eliminar o de paliar la desigualdad extrema, propone la concentración y el acaparamiento de recursos. Si hay desigualdad, ¿sí? Y el agua y el alimento no está alcanzando para todos, pues privaticemos el agua, ¿no? Y entonces hay movimientos sociales de reivindicación de derechos, ¿no? En el caso de Latinoamérica, los movimientos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, principalmente el boliviano. Recordemos que en 2010, en la dictadura de ultraderecha, no recuerdo el nombre del dictador del año 2010, eh, hace contratos con empresas transnacionales para privatizar el agua, ¿no? Y entonces los grupos, principalmente grupos indígenas, ¿no? Que viven del ámbito rural, ¿sí? Y que viven del agua, empiezan a hacer sistemas de captación de lluvia y la policía los empieza a reprimir porque le están haciendo fraude a la ley y en lugar de comprarle agua a las empresas, están captando libremente la lluvia, ¿no? Entonces, eso llevó a una crisis social muy grande que casi termina en un estallido revolucionario. Deponen al dictador, se lleva a las empresas transnacionales abusivas a corte de justicia internacional y por fortuna pierden las empresas, las expulsan y no las indemniza el pueblo boliviano, ¿no? Hay una película muy interesante, muy bonita, que refleja este problema que se llama También la lluvia, ¿no? Queriendo reflejar que también la lluvia se las querían quitar, ¿no? Otro caso similar se da en España cuando se intenta prohibir ante el aumento de las tarifas la privatización total o casi total de la electricidad, que también afecta a México, ¿no? En esa privatización, las empresas que privatizan en España la distribución, la producción y distribución de electricidad, pues son las mismas que hicieron los pactos, los acuerdos aquí en México, ¿no? Se conservó de fronting a CFE, pero detrás están Iberdrola y están estas empresas españolas, ¿no? Y entonces la gente empezó a comprar, los que tenían los recursos económicos, a comprar paneles solares para obtener energía del sol, ¿no? Y la policía y los diferentes gobiernos locales empezaron a reprimir a estas personas que por qué no compraban la electricidad, ¿no? Entonces, hay este acaparamiento de recursos y marginalización de la mayoría como una clase inútil que no está, que se le categoriza de inútil. Esto lo expone Yuval Noah Harari en esta tetralogía de libros que se ha vuelto muy famosa, Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI y Nexus, es su último libro, ¿no? Expone que en esta construcción de enemigos, ¿no? Se estigmatiza a la mayoría empobrecida como una clase inútil que no trabaja lo suficiente, que no produce lo suficiente, y si no produce, ¿por qué va a participar en el consumo de los recursos? Por lo tanto, si no produces, no consumes.
¿sí? Y acaparamos los recursos para que tú no consumas o consumas solo en la medida en que produces, ¿no? Es un corolario de esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. Privatización y control. Las crisis se aprovechan, las crisis económicas recurrentes, ¿no? En el capitalismo las crisis económicas pues son prácticamente cíclicas, ¿no? Cuando Estados Unidos entra en recesión, el mundo tiembla, porque significa que va a buscar un nuevo enemigo y que se va a lanzar a la guerra, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca detuvo su economía de guerra, ¿no? Hay un informe muy famoso de Víctor, se me cuatrapea el nombre porque es medio impronunciable, Víctor Lebowitz, me parece que es, ¿no? Eisenhower, al término de la Segunda Guerra Mundial, pregunta a los economistas que lo auxiliaban qué hacer con el consumo de guerra, ¿no? Dice, nos acostumbramos, volcamos toda nuestra industria y nuestra economía a economía de guerra porque necesitábamos un consumo de guerra, ¿no? Estábamos consumiendo en consumo de guerra, ¿no? Entonces los pertrechos se consumen de inmediato y se necesita producir a una velocidad creciente para poder mantener el frente de batalla, ¿no? Pero de repente termina la guerra, ¿sí? Y entonces el Eisenhower pregunta y el informe Lebowitz, de Víctor Lebowitz responde, ¿sí? Pues en lugar de detener la maquinaria de guerra, ¿no? La economía y la industria de guerra, ¿sí? Como ya no tenemos consumo de guerra, lo que tenemos que hacer es, en lugar de detener la maquinaria, lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo. ¿Cómo incentivamos el consumo? Y viene la era del plástico, y viene la era de los desechables, y viene la era de la obsolescencia programada, y viene la era del crédito, ¿sí? Entonces hay que incentivar el consumo para seguir consumiendo como si estuviéramos en guerra, ¿no? El plástico que sea desechable, los electrodomésticos que sean desechables, etcétera, etcétera, ¿no? Las computadoras que tengan obsolescencia programada, ¿no? Y cuando la gente no puede consumir por sus propios recursos, por su propio trabajo, entonces dale crédito. Y entonces las crisis se aprovechan, estas crisis cíclicas, ¿no? 2008, la última gran crisis del capitalismo, se aprovecha para privatizar bienes comunes, ¿sí? Esto lo explica muy bien Naomi Klein en ese famoso libro de la doctrina del shock y fortalecer el poder corporativo. Entonces recordemos que el fascismo si bien tenía una retórica anticapitalista y antiliberalista, ¿sí? Y tenía en su nombre la palabra socialismo, ¿sí? Nunca favoreció a los trabajadores, abolió los sindicatos, prohibió la huelga, quitó derechos laborales y hizo una alianza con las élites económicas, con las corporaciones económicas de su tiempo, ¿no? Principalmente ahorita se me va el nombre porque también está en alemán y es impronunciable, pero más adelante en las láminas lo muestro. ¿Cuáles eran estas corporaciones? Bayer, Beiersdorf, Meyersdorf, Kurp, perdón, Krupp, entre otros, ¿no? Los grandes capitales que se alían con el gobierno y se convierten en el gobierno detrás del gobierno, ¿no? Eso es lo que quiere decir el poder corporativo. Colapso energético. Ante el agotamiento de los combustibles fósiles, se prevé dos rumbos que puede tomar el ecofascismo. El primero es un retroceso, retomando la idea del romanticismo que vimos anterior, ¿no? La romantización de un pasado mítico, ¿no?
Retroceso a formas de producción coloniales basadas en la explotación humana. Y esto ya está sucediendo nuevamente, ¿sí? En el ejemplo clásico sería por ejemplo, la explotación que hizo Bélgica en el Congo. ¿Sí? Recordemos que Bélgica alimentó de caucho prácticamente la industria de todo el planeta, principalmente la industria occidental, ¿no? En un momento en que estaba creciendo el consumo de caucho, por ejemplo, para los neumáticos de los automóviles de la era del automóvil, ¿no? Eh, Aquí en México, la explotación del enequén, recordemos que la fibra de enequén servía para, en aquel momento, para el cordelaje de todas las flotas marítimas del planeta, empezando por la flota norteamericana y la flota inglesa. ¿Sí? Entre otros ejemplos. Y actualmente, en los años 50 que empieza la descolonización de África, o sea, los países coloniales se dan cuenta que es más redituable mantener gobiernos títeres y no gobiernos directos, o sea, que los países obtengan sus independencias bajo gobiernos títeres en lugar de mantener gobiernos directos coloniales. En este proceso, entonces, se da semi, una idea de industrialización, ¿no? O de intercambio de infraestructura a cambio de recursos, ¿no? Hay casos muy representativos como Costa de Marfil, la cuenca del África, en donde se utilizan de tiraderos de desechos tecnológicos de Occidente, ¿no? Entonces, Europa junta todas las computadoras, todos los televisores que ya son desechados, ¿sí? Y los van a tirar prácticamente, así, con permiso o sin permiso, a las costas de África, ¿no? Causando problemas ecológicos devastadores, ¿no? Entonces, y a cambio de que les den permisos o de que los gobiernos se hagan de la vista gorda, pues proveen de infraestructura. Entonces, esa sería una opción, ¿no? Nuevas formas, retroceso a formas de producción, ¿sí? Van a ser nuevas formas de producción de tipo colonial basadas en la explotación humana o avance a tecnofeudalismos o capitalismo verde, ¿sí? Los antecedentes, entonces, ya los mencioné, ¿no? Evidentemente, pues el antecedente del ecofascismo. Aquí me faltó ponerle en la lámina que ya cambiaba de tema. Ya estoy hablando de los... Dejamos las características y nos vamos a los antecedentes. Pues obviamente los fascismos históricos. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características del fascismo? ¿Sí? Para evitar confusiones, las confusiones del pleito ideológico que hay actualmente, ¿sí? Sobre todo en redes sociales. Los rasgos de autoritarismo, ¿sí? Obvio, el fascismo es un autoritarismo, pero no todo autoritarismo, no todo totalitarismo es un fascismo, ¿sí? El fascismo va a tender al nacionalismo, al racismo y a la colaboración con élites económicas o corporativismo. Se suele confundir el corporativismo con la organización social en corporaciones. Por ejemplo, a la hora de prohibir los sindicatos, el nacionalsocialismo obliga a los trabajadores a unirse en una corporación que era también en alemán impronunciable, que era una corporación que reunía a todos los trabajadores y que los obligaba pues a hacer lo que el régimen quería, ¿no? La SS era otra corporación, la Gestapo era otra corporación, entonces
se suele confundir el corporativismo del fascismo con estas corporaciones, que también lo es, pero principalmente estamos hablando de élites económicas. El ecofascismo combina la crisis ecológica, cambio climático, agotamiento de recursos con políticas autoritarias basadas en autoritarismo, nacionalismo, racismo, clasismo, marginación económica, y estos rasgos que acabamos de detallar. Específicamente, el ecofascismo no es negacionista, aunque hay negacionismos que se están caracterizando por ser también ecofascistas. Y entonces vamos a tener dos tipos de ecofascismos en términos generales, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, el ecofascismo son intentos de solución a la crisis económica, ¿sí? Intentos de ecologismo, pero un ecologismo fascista, reaccionario, ¿sí? Y por otro lado, el otro tipo de ecofascismo en términos generales sí va a ser negacionista, o sea, lo que está haciendo Donald Trump, ¿sí? No existe cambio climático, no hay antropoceno, no hay agotamiento de recursos, más bien la gente es floja y no trabaja por obtenerlos, y por lo tanto podemos seguir la explotación ambiental sin problemas, ¿no? Y debemos de seguirlas para mantener el sistema económico, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en Bolsonaro. Afortunadamente ya se detuvo la explotación del Amazonas, ¿no? El Bolsonaro mandó los bulldozers a talar hectáreas, grandes cantidades de hectáreas del Amazonas, ¿sí? No solamente para proveerse de recursos madereros, sino para poder establecer industria extractivista de recursos minerales, sobre todo de los minerales que actualmente se necesitan urgentemente para la industria tecnológica, ¿no? O sea, metales raros como el litio, ¿no? Que tanto pleito causó en Bolivia con estos golpes de Estado, estas intentonas de golpe de Estado que hubo en Bolivia para intentar acaparar, entre otras razones, intentar acaparar el litio, ¿no? Que le tiene echado el ojo entre Donald Trump y Elon Musk. Entonces, principalmente el ecofascismo no es negacionista de los problemas ecológicos, aunque hay un fascismo que sí es negacionista de los problemas ecológicos. Entonces, en sentido estricto, el ecofascismo en sentido estricto no es negacionista, reconoce que sí hay crisis, pero propone soluciones excluyentes, violentas, reaccionarias. Los antecedentes obvios de los que ya hemos estado tratando, pues son el nacionalsocialismo alemán. Hitler promovió políticas ecológicas, por lo menos en la primera etapa del nacionalsocialismo de 1933 a 1939, antes de la guerra. Protección de bosques, promover el vegetarianismo, el propio Hitler era vegetariano, promover la no industrialización, la protección del ámbito rural como un ámbito clásico, germánico, etcétera, ¿no? Y la expansión del espacio vital y esta idea que ya platicamos de la pureza racial, sangre y tierra. El colonialismo occidental, genocidios, esclavitud, explotación de recursos, ¿no? Recordemos el libro famoso de Eduardo Galeano, que algunos han querido ridiculizar y algunos han creído ver en algunos comentarios del propio Galeano que se retractaba de las ideas de su libro. No, se retractó de la forma en que lo escribió, no de las ideas.
¿sí? Y sobre todo, no de los hechos históricos que estaba explicando. ¿Sí? Las venas abiertas de América Latina, por un lado, ¿sí? El extractivismo brutal que hubo en América. Pensemos también en la historia de las repúblicas bananeras, que algunos otros también intentan minimizar, ¿no? La Fruit Company, que establece dictaduras en América Central y en Latinoamérica en general. Pues que sean afines a los intereses económicos de las compañías, ¿no? Lo que le hicieron a Cuba, ¿no? También estas compañías extractivistas, convirtiéndola prácticamente pues en una colonia de extracción de recursos, ¿no? Principalmente la zafra, ¿no? Y en África, ¿no? En África, diamantes, en África, metales preciosos, piedras preciosas, el caucho del Congo, que ya les platiqué, el reparto colonial africano de 1846, que todavía no permiten que África tenga gobiernos autóctonos nacionalistas, ¿no? Si bien el nacionalismo siempre tiene peligros de convertirse en autoritarismo fascista, ¿no? Porque justamente del fascismo es una de las características del nacionalismo. En el caso africano, ¿sí? Algunos especulan que políticamente sería deseable que hubiera gobiernos nacionalistas para poder oponer resistencia al colonialismo que sigue ejerciendo las potencias europeas. El ejemplo contemporáneo es el nuevo gobernante de Burkina Faso, que prácticamente expulsó a los franceses, a las empresas francesas, nacionaliza el oro y está repartiendo la riqueza, ¿no? Y eso pues obviamente no le gustó a los franceses y a las empresas coloniales francesas. Entonces, la herencia del colonialismo occidental pues, son genocidios, esclavitud, explotación de recursos en nombre del progreso y de la superioridad racial. Aquí en México recordemos el lema del positivismo de Porfirio Díaz, ¿no? Orden y progreso, ¿sí? Y entonces, eliminar grupos, poblaciones enteras porque se oponían a que pasara la vía del tren o porque se oponía a que se pusiera el pozo petrolero, ¿no? Cosas similares han pasado en la actualidad, ¿no? La polémica a favor y en contra con los pros y contras que tiene el tren Maya, estuvo en algunas líneas en esa idea. Las potencias coloniales exterminaron o esclavizaron poblaciones enteras para extraer recursos, el caucho en el Congo belga, minerales en Sudáfrica y en África en general, en América. Hoy corporaciones y estados podrían repetir ese patrón o están repitiendo ese patrón bajo el pretexto de la sostenibilidad. Y aquí hay que hacer una digresión de los antecedentes y centrarnos en los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. La mayor parte de la literatura, o por lo menos hasta donde yo he tenido la oportunidad de explorar en bioética y en transversalidad ecológica, eh, no hacen distingo entre sostenibilidad y sustentabilidad. Hay muy pocos autores, muy poquitos autores que sí lo distinguen y aunque ese distingo es prácticamente artificial, a mí me parece que es muy útil. Y podríamos decir entonces, no es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad porque sostenibilidad se refiere a cómo hacemos para seguir sosteniendo el sistema económico
seguir sosteniendo el tren de vida de consumo que tenemos, o por lo menos que tienen las poblaciones occidentales con capacidad de consumo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que se siga sosteniendo esa capacidad de consumo sin agotar de plano los recursos? Dice, pues en principio, quitándole los recursos a todos los demás. Si no alcanza para todos, ¿sí? En lugar de repartir el pastel de manera adecuada, yo quiero seguirme comiendo mis 5 rebanadas de pastel. ¿Cómo sostengo poder comerme mis 5 rebanadas de pastel? Pues a alguien no le va a tocar pastel, ¿sí? Entonces, eso sería sostenibilidad. Y en cambio, sustentabilidad, ¿sí? Ya sería la idea de cómo sustentamos el planeta de manera adecuada para que nos pueda sostener a la vez a nosotros mismos, que nos pueda sustentar a la vez a nosotros mismos. ¿Cómo sustentamos los nichos ecológicos de manera adecuada para que no los agotemos y que nos puedan seguir sustentando, que puedan seguir sustentando a la humanidad, que alcance para todos? ¿Sí? Entonces, muy importante esta diferenciación. Por lo menos así me lo parece a mí, aunque algunos piensan que es una diferencia artificial. Eh, Colaboración estructural, Estado-capital. ¿Sí? Esta es una característica fundamental del fascismo. Pensemos que en Estados Unidos los patrones de Donald Trump pues, no es el pueblo estadounidense, no son los votantes blancos empobrecidos que votaron por Trump bajo la promesa de hacer América grande otra vez y que los sacase de la pobreza. ¿Sí? Ese es el discurso, ¿sí? Y es el mismo discurso que tenía el nacionalsocialismo y por eso utilizaron el término socialismo, ¿sí? Porque como era muy popular el socialismo entre los trabajadores, porque tenían la idea de que el socialismo los iba a sacar de la pobreza, pues entonces utilizaron el término, ¿sí? Pero no son los que realmente mandan. En Estados Unidos manda el gran capital. ¿Quiénes son las corporaciones? Pensemos principalmente en la bancocracia estadounidense, el capital financiero estadounidense, los que compran y venden el dinero a nivel internacional. Pensemos en la industria farmacéutica, que dice que es legal, que drogas son legales y que drogas no son legales. ¿Sí? Que ellos fueron los que inventaron, los que crearon el fentanilo y quieren el monopolio del fentanilo, y por eso prohíben el fentanilo del otro lado de la frontera. Y pensemos también en la industria armamentista que tanto dinero le proporciona a las élites. ¿Sí? Entonces, esta Asociación Nacional del Rifle, ¿sí? Es la que se ha encargado de hacer lobby en el Congreso, y que actualmente tiene a su mejor representante, Donald Trump, para evitar que pasen propuestas de ley para controlar las armas con las que los norteamericanos están matando a sí mismos en sus propios colegios, ¿no? Matando a sus jóvenes en sus propios colegios. Entonces, hay una colaboración estructural entre Estado y capital, ¿no? En los fascismos clásicos, aquí está el nombre de la empresa IG Farben o Fiat en Italia, ¿no? Ford en la Argentina de la, de la dictadura, de las dictaduras de los años 70 y 80, ¿no? Ford participó activamente reprimiendo a sus propios trabajadores y dando pitazo de cuáles de sus trabajadores andaban metidos en malos pasos, ¿no? Y proporcionó inclusive también terrenos para que se hicieran ahí prisiones clandestinas, ¿no? Centros de detención clandestinos. Hace una década fue condenado a nivel internacional, Ford Motor Company Argentina,
por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina. Entonces, hay un apoyo empresarial. En la Alemania nazi y en la Italia mussoliniana, las élites industriales y financieras respaldaron a los regímenes fascistas para suprimir movimientos obreros, garantizar beneficios económicos y evitar las revoluciones socialistas. Ejemplo, los grandes conglomerados como IG Farben, era un conglomerado, una corporación que reunía otras corporaciones, principalmente químicas, Bayer a la cabeza. Esta otra empresa que causó un desastre en Union Carbide, inglesa principalmente, pero que tenía capital, intereses alemanes, se benefician de trabajo de mano de obra barata, trabajo esclavo y expansión y de la expansión militar. Privatizaciones y control estatal. Aunque el fascismo promovía un discurso antiliberal, en la práctica fortaleció la propiedad privada de la élite y monopolios bajo un marco de economía dirigida por el Estado. El ecofascismo contemporáneo relacionado con esta idea de los fascismos clásicos, entonces, ante la crisis ecológica, las élites globales podrían y están haciéndolo ya, adoptando medidas autoritarias para proteger recursos escasos. ¿Sí? Aquí en México, solamente por movimientos sociales de base autóctona, de base indígena principalmente, le hemos ganado la partida a algunas de estas corporaciones, ¿no? Pensemos que FEMSA en Chiapas se está tomando el agua y se las está regresando como refrescos a las poblaciones autóctonas chiapanecas, ocasionando una epidemia de diabetes en algunas de estas poblaciones, ¿no? O en Mexicali, que querían poner una cervecera, acaparando el agua, ¿no? Pensemos también en Grupo México y sus asociaciones con empresas mineras, sobre todo empresas mineras de cielo abierto, que le dicen a las poblaciones indígenas que tienen la desgracia de tener recursos minerales en sus territorios ancestrales: quítate que ahí te voy, ¿no? Y no me importa si esa tierra te sirve para sembrar y para comer, o si de ahí siembras y vendes lo que siembras para que comamos todos los demás. Yo voy a hacer una mina a cielo abierto, ¿no? En beneficio de minorías privilegiadas, excluyendo o reprimiendo a poblaciones que se van a considerar como sobrantes. Entonces, el ecofascismo va a estar muy representado, o podemos detectarlo muy evidentemente, o hacerlo evidente con las alianzas oligárquicas. No es impulsado solamente por grupos ultrarradicales neonazis, ¿no? Son grupos políticos que están logrando llegar al poder, ¿no? La alternativa alemana en Alemania, que Elon Musk les dio la palmadita en la espalda, Le Pen en Francia, etcétera, ¿no? Estamos viendo que estos grupos no son marginales, no son los clásicos skinheads, botas negras, no, son grupos muy organizados con una ideología muy persuasiva, muy organizada. En Australia hay un ejemplo de una masacre, la masacre de Christchurch en 2019, en donde el manifiesto de quien comete la masacre, asesinando cerca de 51 personas de musulmanas, eh, fue un manifiesto ecologista, ¿no? Que estos extranjeros, estos musulmanes, se están acabando los recursos que son para los australianos. Y dice, pues si a esa nos vamos, los australianos son los aborígenes, ¿sí? No los colonialistas, ¿no? Entonces, sino por élites políticas y económicas que están financiando a estos partidos.
del establishment, partidos tradicionales, corporaciones transnacionales. Casos como el negacionismo climático de Donald Trump, favoreciendo a la industria fósil y favoreciendo todavía más el extractivismo. O el nacionalismo verde de Le Pen en Francia, proteccionismo de los recursos con xenofobia. Muestran cómo la derecha, tendríamos que decir ultraderecha, más bien liberal, puede virar hacia fórmulas autoritarias. Y el último grito de la moda, que se vio reflejado en la toma de posesión de Donald Trump, el tecnofascismo, ¿no? Tecnofascismo y tecnofeudalismo. O sea, señores feudales como Elon Musk, Mark Zuckerberg, etcétera, que son tan poderosos que pueden hacer una alianza e imponer algunos de sus términos a los gobiernos. Uso de tecnología de vigilancia, sobre todo inteligencia artificial para controlar poblaciones en nombre de la eficiencia ecológica. Restricciones al consumo de agua o energía basados en algoritmos que privilegien a ciertos grupos. Tenemos diferentes escenarios del cambio climático. Aquí primero hay que hacer una crítica. Los problemas climáticos hay que verlos en su interdependencia con los problemas ecológicos. ¿Sí? Parecería obvio, pero no lo es, por lo menos para los discursos de los propios grupos ecofascistas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que se centran en el clima sin fijarse en las estructuras sociales desiguales, ¿sí? Que están provocando el cambio climático. ¿Sí? El ejemplo que había comentado, ¿no? Los países industrializados, ¿sí? Consumen, provocan el 70 y tantos % de la contaminación global, ¿sí? Consumen la mayoría de los recursos, ¿sí? Y no le dejan a los demás. Y entonces la mayoría de la población no está ocasionando la contaminación ambiental, ¿no? Es nada más, son unos cuantos. ¿No? Estados Unidos y Europa a la cabeza, los países altamente industrializados. Entonces hay que relacionarlo, el cambio climático, con las bases estructurales socioeconómicas para que tengamos una buena idea. Los modelos están propuestos en un libro que se volvió muy famoso, es de 2022 y sin embargo ya se convirtió en un referente del el ecofascismo, el leviatán climático. Podemos tener diferentes escenarios. El behemoth climático, que sería un negacionismo neoliberal extremo, con estados protegiendo flujos de capital y rechazando regulaciones ambientales. Los ejemplos son Trump y Bolsonaro en Brasil en su momento. El leviatán climático, capitalismo verde globalizado. ¿Sí? Hay que distinguir entre globalización, que es la globalización del modelo económico de ultraconsumo y de ultraextractivismo, que es neocolonial e imperialista, ¿no? O sea, modelo de libre mercado. No aceptas el libre mercado, te bombardeo, ¿no? Del globalismo. El globalismo sería la globalización del, la globalización del entendimiento de los problemas, darnos cuenta que, ¿sí? Los ecosistemas propios de cada país no están aislados, son dependientes de los ecosistemas de los otros países del planeta y en general forman todos un gran ecosistema, ¿no? Uno de estos primeros descubrimientos de los ecosistemas interrelacionados globalmente,
¿no? Que forma parte de estas ideas del globalismo, es darnos cuenta a través de imágenes satelitales de alta resolución, de alta claridad, cómo son las arenas, el fósforo de las arenas del Sahara, las que a través de los vientos estratosféricos, ¿no? Se los lleva, los simunes se los llevan a la estratosfera, los cruza el Atlántico y los deposita en el Amazonas, ¿no? Y entonces el Amazonas depende del Sahara, ¿sí? Y todos el resto del planeta dependemos del Amazonas porque es uno de los grandes pulmones del planeta. Entonces hay que hacer esta distinción en cuanto al capitalismo verde globalizado. Estamos hablando de globalización y no de globalismo, donde un soberano planetario, ya sea las Naciones Unidas, pero aquí hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones que toma Naciones Unidas, desgraciadamente, no las toma la Asamblea, aunque la Asamblea sea la asamblea de todos los países de los 191 miembros reunidos ahí. Quien, quien toma las decisiones prácticamente es el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces estamos hablando de un puñado de países que forman parte de esta reacción hiperindustrializada e hiperconsumista. Entonces, un soberano, Consejo de Seguridad o una alianza, Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, los BRICS, entrándole también a este modelo, impone medidas autoritarias en nombre de la seguridad climática. El Mao climático, autoritarismo anticapitalista dentro de estados-nación con represión de disidencias. Ejemplo sería China. Y el X climático, que sería un intento de solución o una proyección de solución, una alternativa anticapitalista y horizontal, basada en la justicia climática, en la sustentabilidad, no en la sostenibilidad, en la sustentabilidad y en la distribución radical, la distribución de recursos radical. Injusticia climática y responsabilidad histórica. ¿Por qué está surgiendo o resurgiendo el ecofascismo en sus dos vertientes? Desigualdad en la contaminación, ¿sí? No solamente en emisiones contaminantes, principalmente de CO2, sino de todo lo demás. ¿Sí? De todo lo demás, contaminación tecnológica, contaminación de plásticos en el mar, los giros oceánicos, el parche en los giros oceánicos, los 5 giros oceánicos que hay en el planeta, principalmente el del Pacífico, Pacífico Norte, es prácticamente del tamaño de Texas, ¿no? Una isla flotante de plásticos y de microplásticos que ya entraron a la cadena alimenticia. Entonces, ¿quiénes están provocando esto? Pues principalmente son los países que consumen más, ¿sí? Obviamente también los otros países, por ejemplo, el ejemplo de la cuenca africana que les comenté, ¿sí? Cuando la Europa llega a tirar sus desechos tecnológicos a las costas, lo que hace la población pobre es recoger estos desechos, ¿sí? Y, entre otras cosas, agarrar, por ejemplo, los cables. ¿Sí? Pero para pelar los cables de manera rápida y no estar ahí sentados pelando cable por cable para poder juntar el cobre y otros metales, ¿sí? Y poderlos vender, ¿sí? Lo que hacen es incinerar los cables para incinerar el plástico. ¿Sí? Y eso causa una contaminación del aire y una contaminación de la tierra brutal. Esa contaminación de la tierra termina filtrándose al agua, filtrándose a los mares y destruyendo la capacidad de pesca que tienen las mismas poblaciones. Y entonces los que se dedicaban a la pesca tienen que dedicarse a pepenar estos metales de la tecnobasura, eh, repitiendo el ciclo, ¿no? Entonces,
esa desigualdad en la contaminación es parte de la reacción ecofascista. Los países del norte global, 18.8% de la población, generan el 72.7% de las emisiones de CO2. Entre Estados Unidos, la Unión Europea, China, lideran las emisiones actuales y la contaminación actual. Hay un impacto desproporcionado entre los países pobres, están sufriendo mayormente el impacto del cambio climático. ¿Sí? No tienen formas de protegerse, pero además desgraciadamente, así están los ecosistemas, ¿no? Naturalmente, las consecuencias se están sufriendo en países empobrecidos, pues porque ahí están impactando las interdependencias ecológicas. India soporta daños económicos 4 veces mayores que su responsabilidad ecológica histórica. ¿Sí? Imaginemos, intentemos calcular cuál es el impacto que estamos teniendo en México, ¿no? Recuerdo una temporada de huracanes particularmente feroz, donde en el Golfo y en el Pacífico se juntaron dos huracanes en la parte delgadita del Istmo, ¿sí? Y fue una devastación brutal. ¿Cuánto realmente contaminan esos grupos poblacionales? Migraciones climáticas, 25 millones de migrantes anuales debido a catástrofes naturales, además de las catástrofes económicas, en buena medida provocadas por el propio colonialismo y el extractivismo, exacerbando conflictos como los de Darfur o Siria. Actualmente tenemos problemas de migración brutales de toda América del Sur. Se hace el embudo en el Darién, ya para el paso a América Central, y ahí están muriendo montones de personas. O en el paso mediterráneo, ¿no? Este, Barcos enteros de migrantes hundiéndose a la vista y complacencia de las potencias europeas, que fueron las que provocaron históricamente el desastre que se tiene. Las élites, crítica al ecofascismo, las élites responsables del colapso buscan imponer soluciones autoritarias que castigan a los menos culpables, ¿sí? En lugar de ver qué es lo que ellos tienen que hacer para reducir su huella ecológica, ¿sí? Están culpando a los que menos huella ecológica tienen porque en principio ni siquiera tienen capacidad de consumo. Alternativas, ya voy a ir cerrando para dejar un tiempo de discusión, si así lo desean, y si no, pues terminamos temprano, pero la idea sería que pudieran participar, que pudieran hacer comentarios, que pudiéramos discutir, que pudieran aportar también, ¿no? Entonces, una sociedad alternativa. ¿Sí? Estamos hablando de dos conceptos. Primero, de crecimiento y relacionado con el decrecimiento, el aceleracionismo, ¿no? Entonces tenemos aceleracionismo sería, pues vamos a seguir el curso de acción. Es más, vamos a acelerar el desastre, ¿sí? Para que la crisis se agudice, se quiebre el sistema y entonces tengamos que forzosamente establecer un nuevo sistema, ¿sí? Y el otro sería el desaceleracionismo o decrecimiento, ¿sí? Vamos a olvidarnos de los modelos económicos occidentales, ¿sí? De crecimiento económico, abandonar el culto al crecimiento
al crecimiento económico, la creencia de que desarrollo y progreso significa necesariamente aumentar año con año el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Hay propuestas de economía y de ecoeconomía de tasa cero, ¿sí? En donde aparentemente no hay crecimiento porque la tasa de crecimiento fue cero, ¿sí? Pero lo que está sucediendo es que hay un equilibrio total entre lo que se consume y lo que se produce y quiénes lo están consumiendo, ¿sí? Entonces no consumo más de lo que puedo producir y produzco lo necesario para que todos podamos sobrevivir dignamente. ¿No? Entonces sería una economía de tasa cero en contra de las ideas del crecimiento económico que tan clavadas tenemos en nuestras economías, ¿no? Y modelos de autogestión que rayan esta idea de sociedad alternativa, pues raya en el utopismo, eh, proponiendo algunos, ¿no? Proponen un modelo post-colapso, una utopía post-colapso, ¿no? Post-apocalíptico, ¿no? Y algunos proponen una utopía que de realización, ¿no? O sea, de realización inmediata. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar de manera inmediata? ¿Qué sí podemos hacer actualmente, ¿no? Entonces, 7 tareas clave se proponen en cualquiera de los dos modelos, ¿no? Pero principalmente en el decrecionismo, ¿no? Y en el desaceleracionismo. Abandonar el culto al crecimiento económico, reducir megalópolis y fomentar, apoyar el campo, ¿sí? Sería una idea como de industrializar el campo, pero no es exacta la palabra que quiero usar de industrialización del campo, sino de fomentar el espacio rural, la vida rural digna y la producción rural. ¿Sí? Porque de hecho, de ahí nos mantenemos. Las megalópolis no se mantienen del campesino. ¿Sí? La comida que nos llega a nosotros nos llega de los campesinos. Entonces hay que apoyar el campo, la agroindustria. O hacer urbanismo verde, ¿no? Ya hay muchas propuestas de este tipo como edificios ecológicos con materiales sustentables. Aquí en México tenemos, en Ciudad de México tenemos la fachada ecológica del GEA, este hospital en zona de hospitales en Ciudad de México, que tiene una fachada que absorbe dióxido de carbono y purifica el aire devolviendo oxígeno, ¿no? Las azoteas verdes, huertos urbanos, etcétera. Destecnologizar, rechazar la dependencia de tecnologías insostenibles. ¿Cuál está siendo nuestra relación con Internet? ¿Cuál está siendo nuestra relación con inteligencia artificial? ¿Es sostenible? ¿Cuánta agua se está utilizando para eso? Despatriarcalizar, eliminar roles de género opresivos. Aquí es muy importante darnos cuenta que el ecofascismo está íntimamente relacionado con eh, el patriarcalismo, ¿sí? Porque por dos razones, una ideológica, superficial, pero muy poderosa, ¿sí? En el ecofascismo radical, ¿sí? Se dice, por ejemplo, como en la película de 12 monos, lo que pasó en la pandemia de COVID, ¿sí? La Tierra se cura sin humanos. Si los humanos estamos encerraditos, o mejor, si erradicamos a la humanidad o si matamos a la mayoría de la población mundial, que casualmente es la mayoría empobrecida, salvamos al ecosistema
y salvamos a la humanidad, ¿no? El ser humano es el cáncer de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, para salvar a la ecología, para salvar a los ecosistemas, hay que asesinar a la humanidad. Eso es un discurso ecofascista. Y entonces, en este tipo de discursos, se idealiza a la madre tierra, ¿sí? Como femenina, ¿sí? La madre tierra, la Pachamama, la que provee, etcétera, etcétera. Y el hombre, la humanidad masculina es mala, entonces hay que matar a la humanidad. Y por otro lado, ¿sí? El cuidado de la tierra, el cuidado de los nichos ecológicos, el cuidado de otras especies, recae en labores de cuidado. Y las labores de cuidado, tradicionalmente en el patriarcado, son labores femeninas, ¿sí? Y entonces hay que despatriarcalizar también los sistemas ecosociales, la socioeconomía, ¿sí? Para intentar hacer algo sustentable. Desmilitarización, la abolición utópica de la industria militar, que es la que más consume recursos y la que más destruye, además de la industria extractivista. Descolonizar, restituir tierras y saberes a los pueblos originarios, sin la romantización de los pueblos originarios. ¿Sí? Tenemos que aprender de ellos, tienen muy buenas alternativas, tienen soluciones, pero también tienen sus problemas. Economías locales autosuficientes, descomplejizar, simplificar estructuras sociales y económicas, economías locales autosuficientes, democracia directa y autogestiva comunitaria, salud preventiva y educación descentralizada, recuperación de tierras comunales y cooperativas. Me voy a centrar ahora en este momento para pasar a la segunda parte de la plática, que es la relación del ecofascismo con la bioética. ¿Sí? Aunque me parecería que podría parecer que es obvia porque estamos hablando de ecología, de ambientalismo, la idea está en con la bioética, la idea en la ética, el énfasis en la ética, cuáles son las soluciones que nos podría aportar la bioética, y entonces lo relaciono con democracia directa y autogestión comunitaria, con una democracia radical, una democracia participativa radical, no una oligocracia o plutocracia disfrazada de democracia. No sé, hay por ahí propuestas y yo he coqueteado con ese tipo de propuestas de constitucionalizar los principios de la bioética principialista, ¿no? Los que son más conocedores que yo de la bioética, como la doctora Aida San Vicente, ella sabe que existen diferentes tipos, diferentes ramas de bioética o diferentes tipos de bioética, ¿no? La tradicional, la clásica, es la bioética principialista y esa es la que yo específicamente conozco. No conozco adecuadamente las otras, ¿no? Pero se coquetea con la idea de constitucionalizar los principios de la bioética, asimilándolos a principios ético-jurídicos fundamentales. O sea, a los principios ético-jurídicos fundamentales serían los derechos humanos o derechos fundamentales. ¿Sí? Hacer que los principios de la bioética sean derechos fundamentales, sean principios constitucionales, ¿sí? Y que por lo tanto se conviertan en ejes transversales, por principio de transversalidad e irradiación, se conviertan en ejes transversales de todo el quehacer constitucional y de toda la maquinaria estatal, ¿no? De todas las instituciones de los estados. Y entonces tendríamos por lo menos 9 principios de bioética, además de los 4 clásicos localizados por Beauchamp y Childress, perdón, que son los principios de bioética
que en un primer momento se centraban en medicina y después se trasladaron al campo de la ecología y el medio ambiente. Yo creo que habría que trasladarlos también al campo de los derechos humanos, pero con la intención de bioetizar los sistemas jurídicos, ¿sí? Bioetizar los sistemas políticos, ¿sí? Actualmente dividimos el derecho en diferentes ramas, ¿no? Y tenemos el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho de tratados, del comercio exterior, derecho internacional público, derecho internacional privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas ramas es el derecho ambiental, ¿no? Entonces, la idea de bioetizar el derecho, de constitucionalizar los principios, sería ambientalizar todo el derecho, o sea, que el derecho ambiental no sea nada más una rama del derecho, sino que todo el sistema jurídico, y tendría que ser a nivel global, utopía, todos los sistemas jurídico-político-estatales estuvieran transversalizados por la idea de la protección al medio ambiente, ¿no? Derecho al medio ambiente digno y protección al medio ambiente. O sea, el derecho ambiental sería todo el derecho, no nada más una rama del derecho. Entonces, estos 9 principios, los principales, sería el principio de respeto a la dignidad de todo ser vivo, ¿sí? O principio de fin en sí mismo, teniendo en cuenta que la totalidad de la Tierra es un ser vivo. Esto ya está también entrando en la ética contemporánea, no solamente en la bioética, sino en la ética general y la ética aplicada contemporánea, y a través de la ética al derecho con diferentes tipos con diferentes formas de pensar la justicia, ¿no? Pensemos en el congreso que hubo hace poquito en Fezacatlán de justicia compasiva, ¿no? La justicia compasiva está centrada en la idea del cuidado existencial, el cuidado esencial, el cuidado radical y la consideración radical, ¿sí? Entonces, ser considerado, no solamente ser considerado con el prójimo, mi igual, porque también es de mi misma clase socioeconómica y es de mi misma raza o color de piel, es tomar en consideración la totalidad de la Tierra, la totalidad del ecosistema planetario, entendiendo que todos los elementos son interdependientes y están interrelacionados y que por eso es un sistema, un ecosistema. Entonces, hay que tomar en cuenta o considerar la totalidad de la Tierra como un ser vivo en sí mismo. Este principio lo encontramos en el padre fundador de la bioética, Fitzgerald. Respeta a todo ser vivo, en principio como un fin en sí mismo, y trátalo, si es posible, como tal. Y dice en principio como un fin en sí mismo porque es evidente que tenemos que comer. Pero una cosa es tener que comer y otra cosa es infligir un sufrimiento cruel, indigno de nosotros los humanos como especie en la industria alimentaria, por ejemplo, en la industria cárnica, ¿no? Una mediación entre esos extremos. Principio de sindéresis sistémico. La sindéresis la retomamos de la tradición aristotélico-tomista. Hacer el bien, evitar el mal, podríamos llamarlo de esta manera. Esto lo encontramos en otro referente clásico de la bioética, Aldo Leopold. Una cosa está bien, o es buena, o es un bien ético, cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica, cuando preserva la funcionalidad de los ecosistemas y permite la sustentabilidad. ¿Sí? Me como el recurso sin agotar el recurso. ¿Sí? Estamos agotando, por ejemplo, los recursos piscícolas. Cada vez las redes de pesca de profundidad y de pesca de arrastre
tienen que ir más abajo para encontrar bancos de camarones, bancos de peces, y los encontramos más pequeñitos y más escasos, ¿no? Hay alternativas como las granjas de camarones, que es de donde vienen los camaronzotes ya los grandotes, ¿no? Porque cada vez son más difíciles de encontrar. Entonces, más o menos de esto trata el principio de sindéresis. Está mal cuando tiende a lo contrario, cuando disfuncionaliza el sistema ecológico. Principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia son los principios clásicos de Beauchamp y Childress, que salen de la medicina y se llevan a las ciencias ambientales. Libertad e independencia, no interferencia. No maleficencia, no dañar. Beneficencia, hacer el bien. Están íntimamente relacionados con el principio de sindéresis. Principio de justicia, mantener el equilibrio ecológico. El derecho al medio ambiente digno, el medio ambiente es digno cuando el medio ambiente está equilibrado, entre otras funcionalidades. Principio de precaución, ante la incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, ante la incertidumbre de que un nuevo avance científico, una nueva política pública, una nueva tecnología, no sabemos si va a causar daño o disfuncionalidad en los ecosistemas, entonces no lo aplicamos intensivamente, ¿no? Principio de prevención, tenemos la certeza de que puede causar daño o de que causa daño, entonces tomamos toda, pero ¿tiene algún beneficio? ¿Sí? Y el beneficio es mayor que el daño que puede causar, entonces estamos obligados a tomar todas las precauciones, ¿no? Estaríamos obligados a tomar todas las precauciones. Y principio de responsabilidad, este es el que aporta Hans Jonas en su famoso libro, ¿no? Principio de responsabilidad justamente, ¿no? Que se equipara al imperativo categórico kantiano, ¿no? Actúa de tal manera que todo lo que hagas sea compatible no solamente con la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra, ¿no? Pensando inclusive en generaciones futuras, sino con la supervivencia de la totalidad del ecosistema, incluido el ser humano, porque el ser humano depende del ecosistema. Y la bibliografía que utilicé, ya con esto termino, Janet Viel, Peter Stodermeyer, Ecofascismo, Lecciones sobre la experiencia alemana, de 2019, Barcelona, editorial Virus, Font Oporto Pablo, un artículo muy reciente de 2025, Ecofascismos, Colonialidad y Crisis Ecosocial, Sustratos, Contextos, Causas y Detonantes. Esto es un artículo de una revista de la Universidad Complutense. Moreano, es Miriam, si mal no recuerdo. Moreano, ecofascismo, uno de los peligros del ambientalismo burgués. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. El propio ambientalismo no puede ser ambientalismo blanco o ambientalismo burgués. Tiene que ser un ambientalismo interseccional y transversal, o sea, con participación de todos los involucrados, principalmente de los más afectados. ¿Sí? Ejemplos de ambientalismo burgués sería el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal de Naciones Unidas. Otro ejemplo sería el movimiento que nació en Inglaterra, que se llama Extinction Rebellion, que es ambientalismo blanco, clasista. Un ejemplo de ambientalismo no burgués
interseccional y transversal sería Jazz Unidos, que es un movimiento de la Amazonia ecuatoriana, donde las propias comunidades, no solamente comunidades indígenas, sino los pobladores de uno de los nichos ecológicos con más biodiversidad en el planeta, que tiene la desgracia de tener yacimientos petrolíferos. Y entonces, pues se unieron estos pobladores para intentar evitar el desastre ecológico, el extractivismo. Entonces, a eso nos referimos con evitar los peligros del ambientalismo burgués. Francisca Silva Hernández, Principio de Prevención y Principio Precautorio en Materia Ambiental. Carlos Taibo, un libro de 2022 muy importante, Ecofascismo, una introducción. Y otro clásico que ya les había comentado, Joel Wainwright y Geoff Mann, Climate Leviathan, A Political Theory or Our Planetary Future, de editorial Verso londinense. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. No, al contrario, muchas gracias a ti, Miguel, por la interesante disertación. Estuve pensando mucho lo que decías de biotizar al derecho. Sí, efectivamente, yo creo que hace mucha falta eh, reflexionar realmente qué nos hace dignos como seres humanos, ¿no? En cuanto al trato que le damos a los otros. Eh, este consumo desmedido, yo estaba recordando una clase que di el sábado pasado, que yo les decía lo nocivo que pueden ser los algoritmos para la infancia y la construcción de la identidad. Y me acuerdo que una de las estudiantes me decía, bueno, pero ¿cómo vamos a regular eso? Además, eso es problema de los papás que les dan a sus hijos. Y yo les decía, no, tenemos que hacer una responsabilidad ética de quien está atrás de los algoritmos. Y ella insistía y me decía, no, ¿por qué los vamos a hacer responsables si al final del día la tecnología es neutral, es el uso que les damos? Y yo lo que le decía, no, a veces no es neutral la tecnología, no siempre, porque efectivamente quien está atrás puede tener malas intenciones, o sea, puede ser muy inteligente y hacerlo, pero puede ser malintencionado para sacar un dinero, ¿no? Hacer negocio al final del día. Y a lo que voy es esta idea de que estamos maximizando o idealizando mucho los patrones de consumo, ¿no? Siguiendo cánones de consumo del primer mundo, también de corte de aspiracionista. Sí, efectivamente, y eso nos hace también la vida provoca que la vida sea incompatible, ¿no? Que no podamos cultivar a la vida como debe de ser, dignificarla realmente porque es nuestra casa y tenemos por eso que trabajar para ella. Así que yo estaba pensando ahorita en ese tipo de reflexiones que me ayudan y creo que a todos nos ayudan por acá. De verdad agradezco el tiempo y la tan interesante disertación. Y no sé si haya preguntas, como yo me salí de la sesión, se me borra el chat. Entonces, no sé si hay preguntas o quieran comentar algo. Aquí estamos con mucho gusto. Digo, ya pasó bastante tiempo, pero si alguien tiene alguna duda, comentario, voy a ver la transmisión en Facebook para ver si no hay comentarios por ahí. Momento. No hubo, Aida, no Ah, hubo comentario, pero no sé si alguien más ahorita se anime a hacer algún comentario. ok. Eh, pues aquí estamos. Si tienen algún comentario, con mucho gusto. En lo que piensan, bueno, les voy dando el token
Eh, el token, recuerden, tienen que contestar la actividad en la plataforma y el token es O99SH. Lo voy a escribir en el chat por cualquier situación. Y es O, recuerden, no le van a poner cero, es O99SH. Con ese para que puedan obtener su constancia, ¿sale? Y bueno, si no hay dudas o comentarios para que también descanse nuestro disertante, porque se cansa uno de hablar, no crean que no, y de pensar, sí se cansa uno. Entonces, lo dejaría hasta acá, agradeciéndote infinitamente, Miguel, por tus valiosas aportaciones, tu tiempo, como siempre, una delicia escucharte a quienes nos siguieron en redes sociales, quien nos ayudó también a moderar, muchas gracias, y a todos los que estuvieron aquí presentes, esperamos que les haya enriquecido. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Aida, que estés muy bien y gracias a todos los que lo hicieron posible de bioética y medio ambiente del seminario. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.